Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Desde hace más de 10 días, organizaciones campesinas desarrollan una serie de movilizaciones en la capital del país, en donde con esta característica de movilización, de bloquear calles, de transitar por el microcentro o calles que llevan al microcentro, desarrollan o resuelven de alguna manera o dan pie, mejor dicho, a una serie de reacciones por parte de la ciudadanía que en muchos casos se ve molesta porque se ve impedida de realizar sus actividades propias, sus actividades particulares, de transitar libremente tal como lo establece la Constitución Nacional. Pero el debate no debe quedarse en esa coyuntural disputa entre gente que trabaja en el campo y gente que trabaja en la ciudad. El debate debe ir mucho más aún y debe tomar en cuenta, por un lado, las reales necesidades de un campo, de un agricultor que todavía quiere subsistir en base a la agricultura familiar o la mediana y pequeña producción. Eso por un lado. Por otro lado, la actividad agrícola es una actividad comercial, por ende debe tener soluciones de índole económico a corto, mediano y largo plazo, no parches como hasta ahora nos acostumbramos. Pero también en un tercer punto, y eso también es relevante, no es menos cierto que este justificado reclamo campesino popular es manipulado, es manejado y del mismo la clase política o ciertos sectores de la clase política saca tajada. Es por eso que el debate debe ir más allá. Nosotros como ciudadanía debemos debatir más allá del simple hecho o del grave hecho, mejor dicho, de que mucha gente en estos días no puede transitar libremente haciendo sus cosas como así lo establece la Constitución Nacional. Pero insisto en esto, debemos buscar soluciones serias a problemas serios. El debate debe ir mucho más allá de las calles cortadas. Hoy abordamos en el primer bloque, por otro lado, un tema que llamó la atención, un proyecto de ley que se trató, pero que en un primer momento tuvo un voto negativo. Un proyecto de ley que pretende dar el derecho o restituir el derecho al voto en elecciones generales a ciudadanos que están privados de su libertad, pero aún no condenados. Para esto nos visita en el primer bloque el senador Arnaldo Yucio, quien justamente planteó esta propuesta legislativa. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Héctor, qué gusto estar de vuelta en tu programa. Senador, es un proyecto de ley por demás interesante porque se trata en otros sitios, se trata en otros países, se aplica esta normativa. Pero pregunto, va la primera pregunta y puede ser una obviedad, pero ¿por qué darle el derecho al voto a personas privadas de su libertad? Bueno, esa es una pregunta, Héctor, que probablemente se hicieron en la década del 60 los legisladores. ¿Por qué darle el derecho al voto a la mujer, por ejemplo? ¿Verdad? Es casi una obviedad hoy, el caso de las mujeres, ¿verdad? Eso también. Hoy hay reclamos de diferentes sectores. La oposición hace referencia de que como son personas privadas de libertad, evidentemente con mayor razón van a ser votos cautivos. Y por el lado de los colorados oficialistas, ellos dicen de que eventualmente el voto que podría generarse en las penitenciarías podría ser hasta un voto castigo por la forma en que hoy están estas personas recluidas. Pero como bien dijiste hace rato, esto es una suerte de restitución o restituir un derecho que ya lo tienen en la Constitución Nacional y que de hecho el Código Electoral le ha privado a estas personas con presunción de inocencia. Claro, porque estamos hablando... Quiero puntualizar eso, senador. Estamos hablando de personas privadas de su libertad, pero sin condena. Sin condena. Sin condena. Sí. O sea que no son, no pierden sus derechos civiles
que sí uno lo pierde cuando es, por ejemplo, en este caso, encontrado culpable de un delito o un crimen y mientras dure su condena no puede ejercer esos derechos civiles. Totalmente. La ciudadanía que está en el artículo 153 de la Constitución hace referencia a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Y entre algunos de los puntos menciona en el inciso tercero, cuando la persona se hallare cumpliendo condena judicial con pena privativa de libertad. Es decir, inclusive vos puedes estar condenado pero no privado de libertad, puedes votar sin problema. Pero acá claramente lo que indica es de que las personas privadas de libertad, pero sin condena, tienen habilitado totalmente el derecho a ejercer Pero, ¿y qué pasó sufragio. el voto? El ejercer el voto, pero el Código Electoral les quitó ese derecho. ¿Cómo está la estructura electoral así? Hoy el Código Electoral les priva de esa posibilidad, porque dice claramente en el artículo 91 que aquellos no podrán ser electores los detenidos o privados de su libertad por orden de juez competente. Es la necesidad. Es muy cierto que hay muchos compatriotas que por A o B motivo han delinquido o han cometido un crimen, que están procesados, no están condenados, pero que nunca realmente tuvieron una vida civil. Siempre vivieron en la marginalidad y el producto de esa vida en marginalidad, en muchos casos, por las cuestiones económicas o las cuestiones sociales, nunca fueron ciudadanos. Siempre fueron habitantes, pero no ciudadanos. Esto es darles, insisto en esto, dignidad, retribuir, no retribuir, sino otorgar una característica en pos de una reinserción social. Categórico. Es una forma de visualizarlos, ¿verdad?, para la sociedad. Y hoy hasta casi somos hipócritas, ¿verdad? Porque por un lado se habla, se provoca y se exige la reinserción de esta gente en la sociedad, pero sin embargo nada hacemos al respecto. Y esto va a generar de que evidentemente una persona privada de libertad sin condena pueda seguir sintiéndose ciudadano. O se pueda sentir ciudadano porque tal vez nunca lo sintió. En muchos casos así Sí, es. a eso me refiero. En muchos casos así es. Me decía una persona recluida, no recuerdo muy bien porque recorrimos varias penitenciarías, me decía una en guaraní, me dice: doctor, coapeco ni político ndoi ore visita, me dice. Y esa es una verdad absolutamente cierta, o sea, no tiene lugar a dudas, porque ni siquiera para los políticos sirven estas personas que están allí recluidas. Y estamos hablando de un universo de, hoy en día ya me dijeron 15.000 personas más o menos privadas de libertad. Pero que de estas, entre 10 a 11.000 personas son las que no están condenadas. Es decir, son las que, Imagínate, o a las que se le está privando del derecho constitucional de sufragar. Ahora, lo que vos me dijiste revela también una situación de inequidad, pero de locura, de 15.000 personas que están recluidas en los distintos centros penitenciarios, solamente 10.000 tienen solamente 5.000, perdón, tienen condena. ¿Sí? Y Es menos una tal vez. locura, es una verdadera locura, demostración de que el sistema penitenciario, más que eso, el sistema jurídico debería modificar y no mezclar. Si vos estás procesado, un tipo de penitenciaría, si vos estás condenado en otro tipo de penitenciaría, pero eso en otro momento podríamos dialogar. Pero este proyecto de ley fue rechazado, senador. Sí, fue en principio rechazado por el Pleno del Senado, pero estamos en condiciones de volver a plantearlos en su momento o eventualmente ver la posibilidad de que algún recluido, alguna persona privada de libertad sin condena, se anime. Nosotros vamos a apoyarle a plantear una acción de inconstitucionalidad Pero no tiene efecto de ergado, va a tener efecto. contra el Código Electoral. Pero el escenario va a ser Héctor, ¿verdad?
si plantea esta persona la acción de inconstitucionalidad, los efectos van a ser solamente para el que plantea. Sí, porque no tiene efecto del grado. Bueno, imagínate esto, que se tenga que montar una mesa de elecciones para una persona en la penitenciaría. Eso solo va a demostrar de cuánta es la necesidad de este derecho para todos. Y va a instar con esta acción justamente a que el Congreso pueda eliminar definitivamente esa prohibición. El objetivo es ese. Ahora, totalmente. El interés, porque 15.000 personas no es mucha la diferencia que te pueden hacer en una elección. Si te votan. No, pero el interés no puede ser electoral acá. Pero no, absolutamente. Aunque 10.000 personas, que si votan todos por un candidato, evidentemente sería harto difícil es muy difícil que se dé. Pero no importa, aunque en el sistema esté recluido una sola persona en esas condiciones, pero tenga posibilidad de votar, hay que darle ese derecho, ¿verdad? Y si quiere votar también. Pero esto no es nuevo, esto no se nos ocurrió a nosotros así de la nada. Esto viene de recomendaciones internacionales. Hay organismos como los de la OEA, de la Unión Europea, que ya en el 2013, como resultado de aquellas elecciones, notaron y advirtieron al gobierno paraguayo de esta necesidad. Y no es nuevo en el continente. Ecuador, el más reciente son las elecciones en el Ecuador, en donde hay una diferencia, ahí se vota los viernes. Se votan los viernes. Personas con discapacidad y personas privadas de libertad votan los viernes. Y tenemos también ejemplos en Europa, es el que estamos notando, por ejemplo, ahí se ven candidatos que están... Ah, mira, pues, ellos son internos. ¿Este es un caso de a dónde es? Si tenés audio No tenemos audio, pero... No tenés. Este es un documental de un americano, un conocido director americano, ¿sí? Y muestra cómo en Islandia y Portugal los políticos van a hacer debates, ¿verdad? Y las personas que estaban ahí recluidas están participando como parte del auditorio, ¿verdad? Y se transmite por televisión. ¿Esa es una cárcel en Portugal? No, en Islandia. En Islandia, sí. Así es una cárcel en Islandia. Así es. Pero la Gran 7, eso es... Totalmente. Una locura. Es claro, porque tenés que dar una oportunidad de restituirse a la sociedad. Así es. De volver a la sociedad, y es un derecho que le da ese papel a los ciudadanos. Pero la oportunidad que tienen los recluidos de insertarse es fundamental, pero desde adentro. Entiendo. No tanto desde afuera, sino desde adentro. Habrás visto ahí cómo varios de estos recluidos tenían y accedían a bibliotecas, ¿sí? Que son inclusive mejores que bibliotecas públicas. En Paraguay al menos sí. Y sí, bueno, pero en nuestras cárceles pues no tenemos eso. No tenemos, si tenemos muy pocas. Ahora, senador, ¿cuáles fueron los argumentos para rechazar este proyecto de ley? Y yo te diría muy poco, ¿verdad? Muy poco argumento se expuso al respecto. El único fue el colega Ferrero, que argumentó una excesiva burocracia como la que tenemos, y creo que utilizó otro término, primitivismo de nuestra gente, y con eso teóricamente, con ese argumento teóricamente estaríamos evitando de que voten estos ciudadanos, ¿verdad? Porque son primitivos, eso dijo Adolfo. Entiendo yo que hacía alusión a nuestra sociedad, ¿verdad? Que si no la sociedad que está afuera, no vería bien esto. Que la sociedad que está afuera luego tiene estas condiciones, imagínate aquella que está privada de libertad, ¿verdad? Pero el ejercicio de la ciudadanía tiene que ser plena, ¿verdad? Por eso al principio cuando hablamos, te puse de que esa discusión se tuvo en su momento cuando se discutía, y eso era casi una anarquía, era imposible, se tenía esa posibilidad de que las mujeres votasen en los años 60, por ejemplo. Pero aquello se fue dando naturalmente y hoy es casi una obviedad aquello. Perfecto.
Bueno, ¿cuál sería? ¿En diputados? ¿Esto ya no pasa a diputados? No, esto se rechazó. Rechazó. Esto se rechazó y tenemos que esperar en su momento y plantear Sería un año, nuevamente. dentro de un año. Así es. Pero pues, digamos, aportar al debate sería interesante. Sí, a menos que se plantee esta acción de inconstitucionalidad que te mencioné. Una acción de inconstitucionalidad que no tiene efecto erga omnes, pero por lo menos Así podría visibilizar esta cuestión. Senador Arnaldo Yucio, muchísimas gracias. Por favor, cuando gusten. Senador Arnaldo Yucio, entonces, hablando de esta cuestión que tiene que ver con la forma, más que nada, de tratar de dignificar a aquellos que están privados de su libertad aún sin condena. Y el dato que dio también el senador, es impresionante, de unos 15.000 internos en las cárceles de nuestro país, solamente 10.000 tienen condena como mucho. No están procesados. 5.000 son los que tienen condena. 10.000 no tienen condena. Así es. Terrible. Gracias, senador Arnaldo Yucio. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo que está ya generando un poco de preocupación. En diciembre debe entrar en vigencia la ley integral contra todo tipo de violencia contra la mujer, o conocida como la ley contra el feminicidio. Sin embargo, en uno de sus artículos más relevantes, el que da un papel de querella al Ministerio de la Defensa Pública, se habría incurrido en un defecto de fondo en lo que hace al trabajo o al papel del Ministerio de la Defensa Pública. Es por eso que la pregunta, ¿la ley del feminicidio es inconstitucional? A la vuelta al corte respondemos esta pregunta. En diciembre próximo debe entrar en vigencia una ley que acá en Causa Justa la debatimos y la debatimos y la debatimos y la defendimos incluso, y la propusimos y la quisimos y la seguimos queriendo a esta ley. Es una ley de protección integral a la mujer contra todo tipo de violencia. La ley conocida como la ley del feminicidio, cuando en realidad la cuestión que tiene que ver con el feminicidio es un artículo no más de los más de 50 que tiene esta ley. Pero está surgiendo un problema con respecto a la aplicabilidad de esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley, según la Defensoría, según el Ministerio de la Defensa Pública, ¿por qué? La postura de los defensores es la siguiente: esta ley para nosotros es inaplicable en la parte que establece que nosotros como defensores públicos asumimos el rol de querellantes. O sea, la persona que viene al Ministerio de la Defensa Pública a pedir auxilio cuando es víctima de algún tipo de violencia o que tenga que ver con la ley 5.777, que es la ley 5.777, el defensor que la asiste asume el papel de querellante. Y los defensores públicos están diciendo, atendamos con este tema, porque no puede ser de esta manera. Y hoy invitamos, por una parte, al doctor Martín Muñoz, quien es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, y a las doctoras Fátima Paniagua y Cintia Noguera, que hoy día están sentadas en la mesa interinstitucional que tiene que ver con esta ley, pero que no fueron parte en su momento de la discusión, y quiero saber un poquito de ese tema, quién fue parte entonces. Voy a comenzar con las damas, Martín, si me permitís. Doctora Paniagua. Sí. Buenas noches, doctora Alegre. ¿Ante qué estamos, doctora Paniagua, con esta ley y por qué está surgiendo esta postura de los defensores públicos e incluso del Ministerio de la Defensa Pública? Buenas noches. Buenas Antes noches. que todo, a la teleaudiencia, como así también al doctor Alegre. Primeramente, es un grave problema por el cual estamos atravesando como institución. ¿En qué sentido lo digo? El artículo 38 de la ley 5.777 establece lo siguiente: el Ministerio de la Defensa Pública deberá prestar asistencia jurídica y patrocinio legal
a las mujeres en situación de violencia. En tal sentido, me remito a lo que establece nuestra ley, que es la 4423-2011, que es la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, que en el artículo 29, en el apartado 6, establece expresamente lo siguiente: nunca ejerce la representación de quien pretende intervenir como víctima o querellante en el proceso penal. O sea, la ley 5.777 del combate al feminicidio, a todo tipo de violencia contra la mujer, te dice a vos, defensora pública, vos sos querellante de acuerdo a esta ley. Sin embargo, la Carta Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública a vos te dice nunca va a ser querellante. Así mismo. Perfecto. En tal sentido, Sí. quiero destacar lo siguiente, que la Constitución Nacional en los derechos procesales, en el artículo 17, es bien clara en el inciso 6º, que el Estado le provee de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo. Como sabemos, el artículo 266 de nuestra Carta Magna establece que el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. En ese sentido, si bien es cierto, la Constitución Nacional no establece nuestra participación de manera expresa, porque hay que recordar que la Ley Orgánica del Ministerio Público recién comienza a tener vigencia a partir del 2012. La del Ministerio de Defensa, perdón, no del Ministerio Público. La ley del Ministerio de la Defensa Pública. Y anteriormente, desde luego, formábamos parte de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, integramos el Poder Judicial, ya obtenemos autarquía con la nueva ley que rige nuestras actuaciones. Ahora, es un despropósito institucional del Ministerio de la Defensa Pública, que eso no se haya observado en la mesa interinstitucional, donde hubo representantes de la Defensa Pública, doctora Noguera. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no eran representantes en esa mesa en ese entonces? Así mismo, buenas noches, Héctor Alegre, a ti y a tu amable teleaudiencia. Efectivamente, la colisión que se encuentra entre el artículo 38 de nuestra ley orgánica se debe a que en el momento que esto se debatió, el Ministerio de la Defensa Pública estuvo representado por personas que hoy día no están en la institución. Entonces, el momento oportuno de atacar este artículo que entra en colisión con nuestra ley no se realizó en tiempo oportuno. La doctora defensora general interina, la doctora Selva Morel, ha encomendado esta función de marzo del 2017 a la doctora Fátima Paniagua y a mi persona, quienes estuvimos en 2 reuniones consecutivas con la mesa negociadora, en donde efectivamente la ley ya prácticamente estaba en puertas. Es muy poco lo que... En diciembre entra en vigencia. Sí. Martín, discúlpame que usted son prácticamente ya de la casa las veces que ya viniste acá, ¿verdad? Pero, ¿quiénes fueron esas personas, representantes del Ministerio de la Defensa Pública, que estuvieron en esa mesa interinstitucional y no alzaron la mano y dijeron, esperen, esto colisiona con la ley orgánica nuestra? ¿Quiénes? ¿Te acordás los nombres? Hay nombres, hay registro de eso, hay registro de actas. ¿Qué dijeron esas personas? Sí, muy buenas noches, doctor Alegre, un gran saludo a tu gran audiencia y a la audiencia. Antes que nada, Héctor, quiero manifestarte que según informaciones que ahora hemos tenido acceso, eran funcionarios administrativos quienes estuvieron en ese entonces participando del debate y de la aprobación de esta normativa legal. ¿Eran abogados o eran administrativos? Eran funcionarios administrativos. ¿Eran abogados? No tengo conocimiento de eso, pero eran funcionarios, no eran ni defensores, ni defensores adjuntos, ni mucho menos la cabeza institucional. Aclarando que fue durante la administración anterior al de la doctora Selva Morel de Acevedo. Pero lo que me está diciendo es gravísimo. Así es. Y es eso enviaron funcionarios administrativos a la mesa interinstitucional donde se debatió tal vez una de las leyes más importantes de nuestro país. Sí, es más, Héctor, te cuento que como asociación tuvimos conocimiento ya con la entrada en vigor de la misma. Y desde ese punto de vista, como representante gremial de mis colegas defensores públicos, nos encontramos muy preocupados respecto a la viabilidad y a la aplicación de esta norma jurídica que consideramos, en nombre de la Defensoría Pública y sobre todo de mis colegas defensores penales,
es plausible, es reivindicable porque consideramos que es algo positivo abarcar y practicar políticas públicas y sobre todo tomar una postura política respecto al flagelo de la violencia contra la mujer. Perfecto. Pero tenemos un inconveniente, no tenemos ni las herramientas ni el presupuesto para dar de alguna manera respuesta a esta tan grave situación. No se previó el presupuesto para la designación de los defensores especiales que establece, porque la ley establece que se deberán nombrar defensores especiales para cumplir con esta ley. Sí, eso en establece... el presupuesto para este año y para el próximo año, que se estableció el no se nombramiento. estableció. Pero La Corte Suprema de Justicia, espérame Martín, pidió ternas para defensores especiales. Envió pedido de terno, le pidió al Consejo de la Magistratura, mirá Consejo de la Magistratura, este año entra en vigencia la ley tal vez más importante que va a proteger a nuestras mujeres. Te pregunto, ¿alguien del Ministerio de la Defensa Pública le dijo a la gente de la Corte Suprema, o la gente de la Corte Suprema le dijo a alguien del Consejo de la Magistratura, armame o emitime edictos especiales porque necesito defensores especiales para esta ley? ¿Alguien hizo eso? En este año, a partir de este año, y con la administración de la doctora Selva Morel, he sido partícipe de una comisión que fue al Ministerio de Hacienda a hacer ese pedido y solicitar una ampliación presupuestaria para poder dar respuesta. Pero 2017. Yo desconozco en lo que se hizo anteriormente, Héctor, porque no tuvimos información. El Consejo de la Magistratura, las víctimas no pueden seguir esperando. Hay todos los días, y disculpen la vehemencia, señora, bueno, te pido disculpas, Martín, a la señora disculpen la vehemencia, todos los días, mujeres masacradas, hijos de mujeres masacradas, van al Poder Judicial, Defensa Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial, a pedir que alguien les auxilie. Y la ley más importante se hizo como de una manera no adecuada, para no decir una grosería, frente a damas. Imagínense lo que pasó. Es una ley que no va a poder ser aplicada, pero que no puede ser aplicada de esta manera. Ni hay defensores especiales y colisiona con la ley orgánica. Una cuestión, señoras. Esta ley establece en el último artículo, el 52, deróguese todas las leyes en contrario a esta normativa. Con eso no se deroga la ley orgánica. ¿Qué pasa con eso? Sí. ¿Qué pasa con ese punto? ¿Qué me explica? Sí, justamente el artículo 52 es. El artículo 52. Sí. ¿Y qué pasa con eso así? ¿No todas aquellas disposiciones manera? No, porque ambas leyes tienen la misma categoría. Son especiales. Son especiales. Son leyes especiales. ¿Y nos rige la última? ¿No deroga? Sí, pero la ley general, tiene que ser una ley general la que sea derogada por una ley especial en lo específico a esto. Pero acá estamos hablando de dos tipos normativos del mismo tipo o rango legal. Son tipos de leyes especiales, son leyes especiales. ¿A ustedes no atacan toda la ley? No. Ustedes atacan ese artículo 38. Nosotros coincidimos plenamente con los 55 artículos. Ahora, en lo que hay una consideración y ponemos a consideración de la sociedad es el artículo 38, porque constitucionalmente la defensa pública en lo penal, porque es una ley penal, tiene aspectos administrativos, sí los tiene, tiene aspectos civiles, sí los tiene, pero establece una redefinición en el Código Procesal Penal y el establecer un nuevo tipo penal que es el femicidio. Podemos estar en desacuerdo, podemos coincidir, muchas cosas, pero es una ley penal. Y desde el punto de vista de nuestras funciones como defensores públicos penales, nosotros estamos obligados únicamente a ejercer la defensa en procesos penales, pero no la querella. Ahora bien, se podría dar como en la Argentina que exista, y eso requiere de presupuesto, Héctor, de un cuerpo especializado, no solamente de defensores públicos, sino que sea pagado a través de lo que se llaman licitaciones para ejercer abogados particulares que puedan ejercer el rol de querellantes para estos casos específicos que son de mujeres violentadas. Sí. Pero acá no tenemos las herramientas ni presupuestarias ni nada. Nadie alzó la mano en esa mesa institucional y dijo, che, esperen, tenemos que prever el presupuesto, esta ley entra en vigencia en diciembre. Sí. Pero imagínense, sostener toda la estructura en una institución. Yo le voy a dar otro dato de la irresponsabilidad irresponsabilidad de los que hicieron esta ley. Sí. ¿Saben qué? Le voy a dar el siguiente dato. Sí. Esta ley, en uno de sus artículos,
establece lo siguiente, y disculpe nuevamente la vehemencia porque esta ley es una de las más importantes a mi entender. Establece que en cada una de las cabeceras departamentales debe existir una casa de protección secreta para mujeres violentadas. E incluso establece un mínimo de camas, incluso la ley. Ustedes saben que ninguna gobernación, ningún gobernador, ninguno, previó en su presupuesto, ni para este ni para el próximo año. No previó nada. Entonces esta ley se hizo entre cuatro paredes o de una manera sesgada, porque es inaplicable, a mi entender. Ahora bien, constitucionalmente, esta ley debería ser en ese artículo solamente observada como inconstitucional o tiene otros aspectos que deberían ser revisados, doctora Paniagua. Y en realidad sería bueno revisarlo en forma conjunta por parte de nuestra institución, porque a la medida que vamos avanzando también nos damos cuenta de varios problemas, no solamente legislativos, sino también en cuanto a la efectiva vigencia para que se dé de una manera eficaz. Por eso digo yo que tiene que ser un tema institucional. Por suerte la defensora general interina, la doctora Selva Morel, está tomando los recaudos pertinentes. Lastimosamente no hemos tenido el tiempo suficiente como para que nosotros que estamos en el día a día, en el trabajo diario cotidiano de nuestra institución, lastimosamente no nos dieron una voz a los efectos de poder ir, debatir y poner la cara también por nuestra institución, ¿verdad? Actualmente ya estamos prácticamente, como siempre, estamos hablando menos de 5 meses con para las que esta ley manos, entre en vigencia. con las manos y los pies atados. ¿Ustedes están con las manos atadas como defensores? Totalmente. Imagínate, y puntualizando lo que bien manifiesta Fátima, que apenas damos abasto para lo que es nuestra función por excelencia, que es la defensa penal de personas que no tengan la posibilidad económica de designar un abogado de su confianza. ¿Qué será cuando sea la plena vigencia de esta normativa? Esa es nuestra preocupación y nosotros buscamos que la aplicación de ella sea exitosa. Por eso estamos aquí hoy, para manifestar a la ciudadanía y a vos también, Héctor, la preocupación de esta situación, porque es muy seria la situación y no se han dado las herramientas mínimas para cumplir. Doctora Noguera. Sí, entiéndase que el Ministerio de la Defensa Pública no está ajeno a esta problemática social. Es más, queremos realizar el trabajo de la mejor manera posible, porque hay que considerar que hay defensores en circunscripciones judiciales donde hay un solo defensor penal. Y esta nueva ley establece que el rol del defensor debe ser la de querellante. ¿Qué hacemos en aquellos casos donde tenemos un solo defensor penal? Y hay defensores que realizan multifueros también. Entonces, no estamos ajenos a la problemática actual, pero sí necesitamos la herramienta para que esto llegue a funcionar de la mejor manera posible y realmente facilitar el acceso a esas mujeres vulnerables en situación de vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia. Usted, el Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Selva Morel, pidió el nombramiento de fiscales especiales al Consejo, perdón, de defensores públicos especiales. Sí, este año lo ha hecho. Este año lo ha hecho. Este año lo ha hecho ante el Ministerio de Hacienda y bueno, esperamos que políticamente haya voluntad para que sea viable esto. Hacienda tiene que dar la vialidad presupuestaria. Luego la Corte Suprema de Justicia le debe pedir al Consejo de la Magistratura para que llame a edicto, para que emita edicto con respecto a estos cargos especiales. Tenés que esperar que el Consejo de la Magistratura, luego de todo el proceso de la Fiscalía y los edictos que vienen de 2015, renueve todo o libere todo. Vamos a tener defensores especiales, que esta ley que comienza a regir en diciembre, vamos a tener los defensores para esta ley, que por ley deben existir defensores públicos especiales, vamos a tener dentro de 3 años. Y mientras la señora que está masacrada, es masacrada cada fin de semana, el hijo que ve a su pobre madre masacrada por la pareja de turno o por su propio padre, no va a tener quien le responda efectivamente. ¿Por qué? Porque yo digo esto, en Causa Justa fuimos los primeros que tocamos el caso feminicidio. ¿Qué pasa? La mujer que va y denuncia una vez y no es aceptada y recibida de una manera adecuada,
les juro que está condenada. En la mayoría de los casos, la falta de respuesta ha condenado a la muerte a esa pobre mujer. Y eso es lo que está pasando actualmente cada fin de semana. Ustedes saben, les voy a decir un dato. 78 mujeres han muerto por ser mujer desde el año pasado hasta julio de este año. En la semana que terminó ayer sábado, murieron 5 mujeres. 5 mujeres murieron por ser mujer. Y la ley que les debe proteger, que crea todo un sistema, es inaplicable. Presupuestariamente, constitucionalmente, según lo que ustedes me dicen, pero para peor, se hizo de una manera inadecuada, porque ¿de qué me sirve tener un Ferrari si no tengo el motor y mucho menos el combustible? Entonces, ¿cuál es la solución ante esto de acuerdo a la visión que ustedes tienen? Bueno, por un lado la suspensión de la vigencia como plan A inmediato o la ampliación presupuestaria y que se nos dé las herramientas para poder hacer viable esta normativa que consideramos de mucha utilidad para la sociedad. Pero seamos serios, para cualquier país en que se establece el estudio de una ley, siempre tiene que la contrapartida ser el estudio de los costos, de lo que va a costar. O si no, estamos en populismo otra vez, Héctor. Doctora Paniagua. Coincido plenamente con el compañero Muñoz en cuanto a lo manifestado por él y la preocupación del Ministerio de la Defensa Pública, ante todo por esta circunstancia, por esta colisión de funciones y de obligaciones, porque es una obligación que nos impone, deberá. Doctora Noguera, por favor. Sí, en ese sentido, con las herramientas y con una buena dotación presupuestaria, efectivamente esto se va a realizar porque, como he dicho, el Ministerio de la Defensa Pública no está ajena a esta problemática. Necesitamos las herramientas como para que esto funcione y funcione de la mejor manera posible. Pero imagínense, establecieron la norma, pero no establecieron la forma en que esta funcione. Este es Paraguay. Y mientras, este fin de semana estoy seguro, ¿quién paga a las víctimas? ¿Quién protege a nuestras mujeres? ¿Quién protege a los hijos de esas mujeres violentadas cada fin de semana? Y ningún legislador pudo darse cuenta, ningún miembro de esa mesa interinstitucional pudo darse cuenta de esto. No existen defensores especiales y no existe dinero, no existe presupuesto. Ninguna gobernación presupuestó la creación que por ley establece de casas especiales de seguridad en cada cabeza departamental. Ni una sola gobernación. A ningún gobernador que después me pide los votos o nos piden los votos se le ocurrió, porque nadie le avisó que esta ley iba a entrar en vigencia. Este es el país en donde la flaqueza institucional se revela de la manera más terrible posible. Y mientras vamos a seguir teniendo mujeres muertas por ser mujeres. A la vuelta al corte vamos a hablar en el derecho a réplica de la historia de la caja de jubilados bancarios y una financiera que aparentemente se creó dentro de la caja de jubilados y utilizó fondos de la caja de jubilados, pero parece que la historia es otra. A la vuelta del corte les contamos cuál. En el derecho a réplica, hace 2 programas atrás llegaban hasta nosotros el presidente de una coordinadora de jubilados, de una asociación de jubilados. El presidente del centro vino cuando centro, eso. ahí está, el presidente del Centro de Jubilados Bancarios. Bueno, obviamente el derecho a réplica, este jubilado bancario vino a hacer una grave acusación de que en la caja de jubilados bancarios se había creado por parte del gerente de esa caja de jubilados bancarios una financiera que funcionó supuestamente haciendo, eso era lo que había dicho, haciendo bicicleta con dinero de la propia caja, prestando a los jubilados otro tipo de préstamos. Mal que mal, esa era la acusación. Obviamente en el derecho a réplica hoy nos visitan Juan Mario Sánchez, quien es vicepresidente de la Coordinadora de Gremios de Jubilados y Pensionados Bancarios. No.
Bueno, decime el caro enseguida, no importa. Y la abogada Carolina Ferreira. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. A ver, comienzo por la dama, ¿te parece? Sí, señor. Dale. Como abogada, ¿este caso le sorprendió a usted, doctora? ¿De qué se trata realmente? Bueno, antes que nada, Héctor, te agradezco realmente por el espacio, porque es importante que también la caja pueda ejercer su derecho a réplica. Vos estás como abogada de la Caja de Jubilados Sí, Bancarios. yo soy asesora jurídica de la Caja Perfecto, Bancaria. perfecto, doctora. Y en ese sentido, esta denuncia se había presentado a principios de este año, está a cargo del doctor Martín Cabrera, sí. también el doctor Hernán Galeano, y ellos están realizando una investigación sobre los hechos puntuales que se presentaron ahí, que realmente no son, a mi modo de ver, no son hechos punibles, Entiendo. para empezar. Pero como hay una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación de investigar. La Caja en todo momento ha prestado su colaboración a la investigación porque se han solicitado una serie de informes, de documentos y por sobre todas las cosas es de interés de la Caja que este caso se dilucide en forma favorable, ya que no existe ningún tipo de perjuicio patrimonial que haya ocurrido en la Caja Bancaria a consecuencia de ese hecho que fue denunciado. O sea, eso es categórico. No existió nada. No existió en absoluto. Ahí lo que se realizaron fueron operaciones de cancelaciones de créditos en forma anticipada y renovaciones de créditos a otras tasas de interés, que son operaciones totalmente lícitas, operaciones que siempre se vinieron realizando, porque existe una reducción ciertamente de tasas de interés y que por el mismo sistema de protección al consumidor, aquella persona que realizó un préstamo puede beneficiarse con una cancelación anticipada. Está en su derecho como para poder liberarse también de los intereses, ¿verdad? Porque como sabemos, los intereses elevados son cargas muy gravosas para la persona porque eso se va descontando Claro. también de los haberes que ellos De reciben. los haberes jubilatorios. Así es. Ahora, hablaba don Juan Mario Sánchez, perdón, hablaba el denunciante de esta historia de que el gerente que fue nombrado hace unos años atrás como gerente general de la Caja de Jubilados Bancarios creó una financiera Caracú, digo bien, Sí. Caracú, que supuestamente funcionaba en el interior mismo, o sea, no tenía lugar físico, y que esta financiera daba préstamos a asociados de la Caja de Jubilados Bancarios que con esa plata iban y pagaban a su vez préstamos que habían sacado de la Caja de Jubilados Bancarios. Mal que mal, esa es la denuncia. ¿Existió esa financiera? ¿Ese gerente la creó realmente o cuál es la historia, licenciado? Bueno, esa es la denuncia que Claro. supuestamente hizo esa persona. Sí. Porque la denuncia es otra, A ver. ¿verdad? Nosotros en el centro hemos solicitado a los socios y hemos hecho una asamblea el 26 de enero para que sea aprobado por esa asamblea 2 puntos específicos. Sí. Autorizar a la comisión directiva de la presentación de un pedido de investigación judicial sobre la solvencia de una empresa intermediaria, la composición de sus miembros y la de las operaciones realizadas con la Caja de Jubilados y Pensionados de Empleados, bancos y afines. Sí, señor. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue el propio presidente que solicitó esa investigación Entiendo. para que sea aclarado totalmente este tema. Porque le voy a tratar de explicar. Caracú y otras empresas como ALS, Sociedad Anónima, algunas personas particulares, Graciela Adam Aguilera, Pablo Wagner, se habló de Anaconda, se habló de varios usureros, ¿verdad?, financieras, de que recurrieron los jubilados para solicitar préstamos. Sí, señor. Naturalmente, para los jubilados es muy difícil conseguir 100 millones, 200 millones rápidos sin muchos trámites, como lo hizo estas empresas. Pero eso la Caja no le dijo a ellos, vayan a hacer ese préstamo en tal lugar. Ellos independientemente, habiendo una posibilidad, porque de acuerdo a una resolución, se creó, mejor dicho, la resolución del Consejo, donde se resolvió
otorgar préstamos al 10% de interés. Entonces, ¿cuál era la posibilidad? Pagar todos los préstamos que teníamos nosotros para luego sacar otro nuevo. Naturalmente, muchos sacaron más, inclusive. Para eso tuvieron que recurrir a Caracú, a otra empresa. ¿Eran varias las empresas que daban estos préstamos? Siempre existió y siempre se existió. Ahora, pero estas empresas tenían vinculación con funcionarios de alto nivel de la Caja de Jubilados, porque esta es también la información, doctora Ferreira, el extremo alegado, así nos gusta hablar nosotros los abogados, el extremo alegado era de que, con respecto a Caracú, lo que mencionó el denunciante, que Caracú fue creada por quien fuera el gerente general hasta diciembre del año pasado de la Caja de Jubilados Bancarios. ¿No hay una colisión de intereses o de papel en ese caso? Y en el caso de Caracú específicamente, esa es una empresa que fue creada en el año 2008. Las autoridades que asumen en la caja bancaria lo hicieron recién en el año 2016. Pero de este gerente, no me acuerdo el nombre, perdone, pero de este gerente, ¿ya era funcionario de la Caja de Jubilados Bancarios en el 2008? No. Él es una persona que justamente ingresó en esta nueva administración. ¿Continúa al frente? No. Es Ya justamente cuando ocurre este problema Sí. De que empiezan a haber reclamos al respecto de esta cuestión que en ese momento el reclamo realmente fue porque había retenciones de los cheques que se emitían en carácter de préstamo. Entiendo. En un porcentaje a favor de esta empresa. Entonces, por ahí vino el reclamo. Pero esas retenciones siempre se hicieron con la anuencia de los afiliados. O sea, nunca se hizo eso a espaldas de nadie, ni tampoco la caja les decía vayan a prestar con estas personas. Eso nunca, O sea, la nunca ocurrió existencia eso. de estas empresas, Caracú y las otras compañías, don Juan, era conocida por los asociados, pero tenía un carácter oficial al haber sido aprobada su intermediación en asamblea. No, O sea, no. A ver, En absoluto. eso es lo que dice. En absoluto. Todas las empresas, todos los particulares que prestaron plata a los jubilados, Sí. no a la caja. Entiendo. En primer lugar, la caja no tenía por qué tener conocimiento. Entiendo. Nunca hubo vinculación. Nunca hubo vinculación. ¿Y el papel de ese gerente, el famoso gerente? El gerente Rodrigo Amarilla Está, Rodrigo Amarilla. Sí. Gracias, licenciado. Es lo que en principio llamó la atención por lo que le relacionaban Con Caracú. con Caracú. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Que le relacione, perfecto. Pero en ningún momento ese gerente tuvo ninguna participación en ese hecho porque figuraba anteriormente como empleado de Caracú. Lo que reclaman esta gente es de que por qué Caracú pudo haber prestado plata para la cancelación hasta 14.000 millones de guaraníes. Que no, claro, y era una financiera que denunció una dirección en donde no existía nada, era una casa, supuestamente. Y esas son Y esos cuestiones son- que escapan totalmente a la caja, Héctor, porque la caja simplemente lo que hace es recibir los pagos de sus afiliados. ¿Verdad? De Entiendo. dónde ellos traen el dinero, la caja ya no puede investigar. O sea, no hubo daño patrimonial, En no absoluto, absoluto. no jamás. hubo complicidad en algún tipo de estafa no hubo tampoco. No, La carátula, absolutamente. la carátula de la investigación de Martín Cabrera, el fiscal, ¿de qué es? Sobre el lavado de dinero. Lavado de dinero. O sea, que ni siquiera en eso, porque eso también es un punto que hay que tener en cuenta, que la caja bancaria no está sujeta a las normas de la CEPRELAT. Entiendo. Eso es importante No saber. solamente eso. Los cheques que salían de Caracú, que venían a la caja, Sí. que luego se depositaba, la caja depositaba en su cuenta corriente en Sudamérica, Sí. esos cheques, ¿verdad? Eso nunca rebotaron, Nunca rebotaron esos cheques. ¿verdad? En último caso, el que tenía que saber la procedencia de esa plata es el banco donde estaba depositado esa Claro, plata. no entra en el circuito de un eventual lavado de dinero, No puede entrar. no entra en la caja de jubilados. Claro, entra Perfecto. como cheque. Perfecto. Bueno, espero que el derecho a réplica haya sido suficiente. Creo que hay algún punto más, por favor, porque ya estoy cerrando el programa. No, lo que a nosotros nos preocupa sobremanera Por favor. es lo siguiente. Este señor Abel Florentín, que está peregrinando por los Por los medios de medios de comunicación, ¿verdad?
llevando a veces inclusive a acusaciones un poco temerarias ya, y que en primer lugar el tema Caracú ya está en la Fiscalía. Es la Fiscalía la que debe responder cuál es el resultado. Entiendo. La caja no tiene nada que ver. No fue dañada, No fue dañada. ni los intereses de los asociados tampoco. Ahí le voy a tocar un tema. En un momento dado, este señor hasta habló de que había un faltante de 10.000 millones de guaraníes. Sí, ya estoy cerrando. Y cuando se le dijo a él que denuncia a la Fiscalía, terminó sus comentarios por la Perfecto. prensa. Licenciado Juan Mario Sánchez, muchísimas gracias, señor, por venir. Gracias por estar con nosotros. Y la doctora Carolina Ferreira, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Héctor, y realmente estamos deseando que este caso se finiquite y sobre todo que se deje de lanzar este tipo de acusaciones tan temerarias porque realmente hace mucho daño a la imagen de una institución que está trabajando en forma seria y está sólidamente posicionada. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Tengo que cortar. Discúlpame, por favor, por dejarte con la palabra en la boca. Pero ya tengo que cerrar o si no me echan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Yacelina Blanco, catering de doña Celina, los mejores bocaditos, siempre acompañando a la producción de Causa Justa, fundamentalmente a la producción de Causa Justa. Realmente un placer haber compartido un domingo más con ustedes. Hasta el próximo.